Listo, recuperamos entonces conexión. Hernán, recuperamos ya la conexión. Vuelvo y presento a Hernán Díaz, enfermero colombiano. Vamos a hablar un poquito de piel y cuidado de piel. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon o quieres que repita el inicio? Volvamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Díaz, soy enfermero profesional de la Universidad de Antioquia, del departamento de Antioquia, ubicado en la ciudad de Medellín. También soy especialista en gerencia de auditoría de la Universidad Cooperativa de Colombia. Enfermero en profesión ejerciendo hace 15 años y experto en el tema de manejo, valoración y prevención de úlceras por presión. Espero que tengan buena tarde. Es muy rico compartir con ustedes, más enfermeros de otro país y de un país tan cercano como son ustedes. Entonces, bienvenidos. Isa, lo que te preguntaba ahorita es, vamos a ir haciendo preguntas mientras va pasando la conferencia, las vamos a dejar para lo último. Si es necesario y aparecen muchas dudas, ellos levantan la mano y les damos la palabra, y si no, al final, Hernán. Perfecto. Entonces en esta conferencia, pues, en la que vamos a compartir todas experiencias, les contaba que en Colombia la calidad de la piel y el cuidado de la piel se convirtió en un indicador de calidad. Eso quiere decir que los hospitales empezamos a manejar programas en los que permanentemente hacíamos valoraciones de la piel a pacientes postrados en cama, a pacientes con limitaciones para la movilidad, pacientes en UCI y UCE con inmovilidad completa por sedación completa. Entonces, el plan de cuidados de enfermería incluye la movilización y la valoración permanente de la piel con el fin de evitar estas úlceras. Esto generaba una complicación mayor, ya que aumentaba el riesgo de infecciones, y mandábamos al paciente con una complicación para la casa, que hacía que dependiera más del cuidado de sus familiares y de enfermería, y que pues, lógicamente ellos se desgastaran más y se preocuparan más. Entonces vamos a iniciar lógicamente con todo el tema de anatomía. La piel, pues, en sus tres grandes capas, podemos observar que tiene epidermis, dermis e hipodermis, cada una de ellas con una función, pues, muy específica. Dentro de ellas la dermis, que es donde está todo el tema de vasos sanguíneos y terminales nerviosas, donde la piel, pues, lógicamente va a sufrir el colapso de estas arterias y de estas venas por la presión constante. La función de la piel tiene múltiples, son múltiples las funciones de la piel. Es protección, nos aísla del medio ambiente y nos protege de infecciones, nos ayuda con la termorregulación, o sea, con estar saliendo o entrando el calor para que el cuerpo pueda estar en condiciones óptimas, con el tema de la sensibilidad. Y esto es lo que en cierta forma se define como una úlcera por presión, que son las lesiones degenerativas de la piel y de los tejidos adyacentes, ocasionados por un bloqueo de la irrigación sanguínea debido a la presión continua, lo que genera una necrosis rápida de los tejidos. Como para todos es sabido, donde no llega sangre, esa parte del cuerpo muere, ya que la sangre lleva el oxígeno y los nutrientes y de hecho pues retira todo lo que sale de las células en su función normal. O sea, sirve también de transporte para ser filtrado por el riñón todo el metabolismo celular. Entonces hay unos factores que son extrínsecos y otros intrínsecos. Los factores intrínsecos se dan por las cosas externas que tenemos y que pueden abordar la piel. La presión, que es una intensidad, pues se puede dividir en intensidad, duración y tolerancia tisular. La intensidad es la fuerza con que el cuerpo se apoya sobre una superficie, entonces eso tiene que ver mucho con el peso del paciente. La duración es todo lo que tiene que ver con el tiempo de exposición, y la tolerancia tisular es lo que tiene que ver sobre las condiciones del paciente para poder tolerar esos eventos o esas agresiones que se le están generando a la piel. Las úlceras por presión, generalmente cuando el cuerpo se apoya en una superficie, funciona como un gradiente de presión. El cuerpo se apoya en una zona pequeña, una zona pequeña de superficie, pero hacia adentro
la lesión se va generando como un cono de gradiente de presión. O sea que ustedes pueden ver en la piel simplemente una pequeña lesión, pero por dentro, y puede estar afectando hasta el hueso, esa presión que se genera en un espacio muy pequeño, pero que al final y dentro del cuerpo está generando un daño aún mayor. Entonces eso funciona así. La presión generando daño hacia adentro de la superficie, hacia adentro, perdón, del cuerpo. Y funciona más o menos así como un iceberg. Uno ve la puntica nomás, pero hacia adentro el tejido está necrosado y tiene grandes y serias dificultades con el riego sanguíneo, por tal motivo ese tejido adentro está muerto. Esto es lo que generalmente sucede cuando el paciente tiene mucho tiempo en cama. El paciente hace un daño tisular muy amplio y cuando ya se dan cuenta de que tiene una úlcera por presión y lo llevan a debridamiento quirúrgico, pues lógicamente el paciente sale con una lesión muy pequeña en piel y vuelve con una herida gigantesca de cirugía, pero es por eso mismo, porque hay que debridar el gran daño que se hizo al interior del cuerpo. La piel, y abajo pues está todo lo que es el tejido de músculos y huesos. Los factores intrínsecos también es el cizallamiento o fricción. El cizallamiento se da cuando acostamos un paciente en la cama, en un ángulo no mayor a 30 grados, y ese paciente tiende a deslizarse, no sé decir qué término utilicen ustedes en Ecuador, pero el paciente empieza en una posición en la cama y los pies terminan apoyándose en el borde inferior de la cama por el deslizamiento, por el peso. Por tal motivo, ahorita lo vamos a ver en los mecanismos que podemos usar para evitar ese cizallamiento que podemos hacer con la cama. Y lo otro es el cierre de la angulación de las arterias perforantes. Las arterias perforantes, recuerden que son las que van desde el tronco hacia las extremidades inferiores y que pasan por el piso pélvico. Entonces, al cambiar la angulación de estas arterias, lógicamente pues va a llegar menos riego sanguíneo a las extremidades inferiores. Los factores intrínsecos, que ya son los que son propios del paciente, son las edades extremas. El paciente en edad extrema tiene una menor circulación, lógicamente pues tendrá enfermedades de base que dificultan aún más pues el correcto funcionamiento del cuerpo. Las edades extremas también tienen que ver con la mala regulación de la temperatura y la mala circulación sanguínea, sobre todo la que tiene que ver con la circulación venosa. La malnutrición, los pacientes ancianos tienden a comer menos, tienden generalmente a comer más harinas que proteína. La proteína es parte fundamental de la presión oncótica de la célula, lo que hace que ella tenga una capa bilipídica permeable en buen funcionamiento. Eso ayuda a que la célula se recupere rápidamente. Pues también está la hipertermia, que genera humedad. La humedad macera el tejido, entonces donde hay pliegues, esa humedad permanece ahí se genera una zona muy húmeda, hace maceramiento de la piel y más, pues lógicamente en cualquier momento la piel rompe por ese maceramiento que facilita ese tipo de evento adverso. La hipotermia, el frío hace que las venas, que todo el sistema de riego periférico, al haber vasoconstricción, pues no va a llegar igual cantidad de sangre. Entonces, por tal tema, eso es otro factor intrínseco que va sumando a las dificultades que pueden generarse y que aumentan en el paciente el riesgo de sufrir una úlcera por presión. La hipotensión arterial, al igual que la hipotermia, pues lógicamente protegerá el cuerpo es inteligente y protegerá los órganos blancos. Por tal motivo, la piel es la primera que por hipotensión pierde un correcto flujo del riego sanguíneo. Los psicológicos es con todo el manejo, pues el paciente con trastornos psicológicos o psiquiátricos de pronto pueda tener un tema de inmovilización, un tema de rascado, un tema de poco autocuidado. La pérdida sensorial, que generalmente es producida por la diabetes, al dañar los nervios periféricos, pues el paciente puede tener una lesión por quemadura con líquidos calientes, porque él se mete a la ducha y piensa que el agua está normal, pero mentira es que está bien caliente y como él no la siente, pues se produce una quemadura y hace lesión en la piel. Y la inmovilidad, pues se refiere hasta el paciente encamado, que constantemente tiene apoyo sobre sus prominencias óseas y que por lógica, pues mermamos ese riego sanguíneo, más todos estos otros factores intrínsecos y extrínsecos que hacen que el paciente aumente por cada aparición de estos factores, pues aumente el riesgo de tener una úlcera por presión.
Las zonas de mayor riesgo, como lo sabemos, son las prominencias óseas. Al tener contacto permanente del cuerpo con la cama, pues las prominencias óseas es donde menos piel y menos tejido hay. Entonces, por tal motivo, fácilmente aparecen úlceras por presión. Entonces, en el decúbito dorsal, las zonas con mayor factor de riesgo son los talones, el sacro, los codos, el omóplato y atrás la cabeza, el occipucio. En el decúbito lateral, pues están los maléolos, están los cóndilos, los trocánter, costillas y el acromion. Y en el decúbito prono pues, están los dedos, órganos genitales en los hombres, en las mamas están los senos en las mujeres y el acromion. Por eso es aconsejable durante todo el tiempo que el cambio de posición, y si se habla mucho de un cambio programático cada 2 horas, que es lo que ahorita les voy a comentar, porque esa costumbre hay que desmitificarla y hay que tratar de sacarla del argot de enfermería, porque no es así. Los cuidados de enfermería en un paciente con riesgo de úlcera por presión son cuidados específicos por paciente, según el diagnóstico que haga enfermería, con respecto al tiempo que dure la aparición de algo que ya enseguida vamos a ver, que es el eritema blanqueable. En la posición sedente, pues es el paciente con mayor riesgo, porque el tema del sacro y los temas de los isquios son los que están permanentemente sufriendo la mayor carga de presión. Entonces estos pacientes hacen con mucha facilidad una úlcera por presión, sobre todo en isquio. Las escápulas en la parte de recostarse en la silla de ruedas, talones y tobillos. ¿Me están escuchando? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, entonces otras zonas de riesgo muy importantes también, y que de pronto se pasan por obvio porque no se piensa en ellas, son el pabellón auricular. Los pacientes que tienen cánulas de oxígeno, que se apoyan en las orejas, en los pabellones, tenemos que estar en una valoración permanente. Recuerden que las cánulas de oxígeno con el tiempo se van poniendo rígidas, y al ponerse rígidas se apoyan de mala manera en esos pabellones, y lo ideal es estar verificando que esas cánulas sean absolutamente blandas, que se permita la manipulación y verificar en el paciente que no haya una zona de presión en la oreja. La nariz tiene que ver mucho con la intubación por las sondas nasogástricas y por las sondas pues, que se ponen por nariz para extracción de jugos gástricos y demás, pero sobre todo las que permanecen en el tiempo para la nutrición del paciente. Labios, encías y paladar en el paciente entubado en UCI para la vía aérea, las muñecas en los pacientes que están sujetados y en los genitales externos, sobre todo con el tema del mal autocuidado en pacientes que no saben cuidarse y que por su estado mental producen rascados excesivos o empiezan a tener lesiones de tipo de hongos por la humedad permanente que se tiene en esta zona. Entonces esto aumenta también el riesgo de sufrir úlcera por presión por los decúbitos laterales, que el paciente permanece mucho tiempo y no le colocamos almohadas entre los muslos. Lo otro que también nos causa úlceras por presión en los genitales son las sondas vesicales, mal fijadas o mal puestas y con unos intercambios inadecuados. O sea, que se pasen más de los tiempos para poder que el enfermero esté valorando permanentemente esa zona genital. Entonces, tenemos una clasificación de úlceras por presión que es la que nos va a facilitar el tema de, como les he hablado ahorita, de cómo hacer un plan de cuidado de enfermería. Lo ideal es que no aparezca nada. Lo ideal es que el cuidado de enfermería sea tan juicioso y sea tan exhaustivo y sea tan entregado verdaderamente al amor por lo que hacemos, que en la fase inicial, que es el eritema blanqueable, que ya enseguida les voy a contar a mayor profundidad de qué se trata, esa es la zona, esa es la parte o es el momento en que el enfermero detecta que inicia un riesgo de una úlcera por presión, y es el momento exacto para prevenir, para que ya la úlcera por presión grado 2, 3 y 4 no aparezca. En la úlcera por presión grado 2 ya se tiene afectada la epidermis y la dermis. En la úlcera por presión grado 3 ya afecta la epidermis y el tejido celular subcutáneo. Y la cuarta es la profunda, o sea, ya afecta músculo y hueso. Eso que ustedes ven ahí, esa es la
la zona de presión. Eso rojo que hay ahí es lo que las mujeres pueden producir por un cruce de piernas durante un tiempo prolongado. Cuando usted retira el pie, ve esa zona enrojecida en la rodilla, usted se hace digitopresión por 2 segundos y al retirar el dedo, esa zona se pone blanca y vuelve a los 3 segundos a ponerse roja. Ese es el eritema blanqueable. Ese es el momento en que podemos medir el tiempo en que la piel estaba sana y apareció esa zona de enrojecimiento. Me explico. Si un paciente yo lo acuesto en decúbito lateral y no tiene ninguna zona de presión, y yo a la media hora voy y miro y le aparece un enrojecimiento en los isquios o en las crestas ilíacas, inmediatamente le haces digitopresión. Si esa digitopresión se pone blanqueable, quiere decir que a ese paciente hay que hacerle un plan de cuidados de cambio de posición cada media hora, no cada 2 horas. Por eso, cuando hacemos la categorización del riesgo, pues utilizamos el eritema blanqueable para determinar el tiempo que debemos tener en cuenta para los cambios de posición. Eso que ustedes ven ahí ya es una úlcera por presión grado 2, ubicada en la zona anatómica de isquios, que es generalmente la úlcera por presión de mayor aparición en todos los pacientes que están en la posición sedente, o sea, en sillas de ruedas. Ahí, como pueden ver, ya ese eritema no blanquea, ya como les expliqué ahorita con el tema del cono de gradiente, aparece una lesión pequeña en los glúteos, pero hacia adentro hay un daño mayor. Esta es la úlcera por presión grado 2, que ya es el daño tisular de la piel, ya aparece la herida y como pueden ver ahí lo rojito, ya la piel, lo rojo ya es músculo o tejido celular subcutáneo y ya la parte blanca y la orilla que está oscurita, en esta parte de acá, esto ya es la lesión que se va generando, miren que se va oscureciendo por la acumulación de glóbulos rojos muertos a raíz de la mala circulación. Entonces aparece ya una herida donde se afecta toda la piel e iniciamos con el tejido celular subcutáneo. Esa es una úlcera por presión grado 3, que donde ustedes ven ya hay una pérdida total de la piel. De hecho, el fondo de la herida está ya colonizado por una cosa que nosotros llamamos aquí fibrina. Esta herida, esta es la cadera, pero estamos hablando de las crestas ilíacas, donde el paciente también se apoya. Y esta es la úlcera por presión grado 4. Esta úlcera por presión grado 4 ya incluye daño en el hueso. Esta zona anatómica de pronto no es muy clara para ustedes, pero les quiero contar que esto que hay acá, dentro del círculo, es la sonda vesical. Todo esto que hay aquí es la zona perianal. Entonces, como pueden ver, este paciente estuvo en un descuido impresionante. Este paciente llegó de la casa con este daño, lo llevaron porque estaba orinando, pues lógicamente una pérdida total de la uretra. Entonces, la sonda hubo que canalizarla y utilizar pinzas para retomar la uretra desde el punto que se había perdido la continuidad, para poder hacer el inicio del manejo de esta herida, que ya es de mayores dimensiones y que es lo que queremos evitar que aparezca en nuestros pacientes. Entonces, en la evaluación del riesgo debemos tener pues unos aspectos en cuenta, que generalmente son 3 los que nosotros tenemos en cuenta: el estado de salud del paciente y sus factores de riesgo. Entonces habíamos hablado de pacientes añosos, habíamos hablado de pacientes con dificultad para la movilidad, habíamos hablado de pacientes con temas de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Las lesiones preexistentes, si el paciente tuvo o no antes úlceras por presión, una valoración inicial de toda la piel del paciente, de toda completa, incluyendo cuero cabelludo. Y en caso de lesiones pues, previas, describir en la historia clínica su localización y su grado. El entorno familiar, hay que identificar el cuidador principal. Hay veces que los pacientes no cuentan con la fortuna de tener un cuidador principal que se encargue de todos sus cuidados, que se encargue de estar pendiente de su alimentación, de sus cambios de posición y demás. Y lógicamente, pues esto hace que el cuidado sea mucho más difícil, porque el paciente que llega con una úlcera por presión a un hospital generalmente no sale con ella cerrada, se va para su casa
con el tratamiento y con todas las indicaciones a la familia para que el cuidado continúe allá y pues lógicamente aparezca su cierre, lógicamente también pues teniendo unas revisiones periódicas en las instituciones de salud. Hay muchas escalas de valoración para nosotros determinar el riesgo. Entonces esa es la característica que debe tener pues como la escala de valoración, es que sean fáciles de aplicar, que cualquier personal del área de la salud lo sepa hacer, que incluya un máximo de variables, o sea, todo lo que hemos venido hablando en cuanto a las condiciones del paciente, y aplicarlas de forma regular a todos los pacientes, así sean sanos, así no tengan el riesgo. Entonces, esas escalas de valoración hay muchas. Estaba en la escala de Norton cuando hicimos la investigación, la de Waterloo, la escala de Braden, la NOA 5 y la ENIMA. Nosotros acá en Colombia, por el tema de que habíamos hablado de que incluyera el mayor de los de que midiera la mayor pues, cantidad de variables, escogimos la escala de Braden. Esta escala de Braden mide 5 variables que nos ayudan a identificar el riesgo del paciente y de esta manera hacer la intervención de enfermería y el plan de cuidado. Entonces, esta es la escala de Braden. Inicialmente nos mide percepción sensorial, humedad, actividad, movilidad, nutrición y fricción. Cada una de ellas tiene un valor. Cada de ellas tiene un porcentaje que se mide en la tabla. Y ella nos va a dar un puntaje. A mayor puntaje, el paciente está en mejores condiciones. A menor riesgo de presentar una úlcera por presión, lógicamente. Entonces, la definición del riesgo. Riesgo alto, si la puntuación es menor de 12 o igual. El riesgo moderado, si la puntuación es de 13 a 14 puntos. Y el riesgo bajo, pues en menor de 75 años, y de 15 a 16 y mayores de 75 años, de 15 a 18. Miren que la escala discrimina o hace que haya una diferenciación en los pacientes por su edad, acá sobre todo, por el tema de la sensibilidad de la piel, de la pérdida de tejido muscular y por la pérdida del autocuidado. El paciente a mayor edad pierde la autonomía, pierde su autocuidado. Las medidas preventivas, y que este es, digamos, el objeto de esta conferencia y de compartirles a todos ustedes para que todas estas cosas que estamos viendo no aparezcan y que ese cuidado de enfermería sea realmente un cuidado de enfermería enfocado en riesgos. No sé si se les ha hablado de que aquí en Colombia nosotros, los enfermeros, somos parte fundamental de un servicio en el que los enfermeros somos los que intervenimos los pacientes. Nosotros acá somos los que hacemos las curaciones, aquí somos los que hacemos los diagnósticos y basados en ese diagnóstico hacemos las intervenciones. Y las auxiliares de enfermería son las que permanentemente están en la ayuda de esa valoración para hacerlas partícipes también del cuidado. Entonces, como les vengo diciendo, las medidas preventivas para evitar una úlcera por presión es aquí la que más usamos, es la utilización de puentes. ¿Con qué fin? Esta posición en decúbito, lógicamente, si el paciente está acostado sin ningún tipo de puente, los talones van a sufrir una presión exagerada por la permanencia en la misma posición. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar en esta zona de los gemelos o las pantorrillas unos cojines o unas almohadas que me levanten, me liberen el talón del contacto con la cama y de esta manera ese talón no tiene contacto, no tiene presión. Lo mismo lo hacemos con los isquios y trocánteres, lo mismo hacemos con el sacro, colocándole un puente en la cintura lumbar y en los muslos. De esa manera liberamos en esta zona la presión que le genera el peso del paciente sobre la cama en la zona sacra. Y lógicamente, pues, en menor riesgo o en menor proporción, los hombros y las escápulas tienen riesgo de úlcera por presión, pero esta zona por el levante de cama y demás corre menos riesgo. Entonces, en ese caso se usa el puente de la cintura lumbar y la almohada que se coloca. Lo otro que se puede hacer es colocar este puente, colocarlo más abajo para que él también coja la parte baja de las cervicales. En el decúbito lateral es la misma situación, es siempre el enfermero pensando en qué puedo utilizar para que, pongámosle en este caso, el tobillo no quede sobre la cama, el maléolo externo no quede sobre la cama. Entonces igual coloco el puente sobre los gemelos, las pantorrillas, coloco otra sobre los muslos y aquí hay algo que también tenemos que tener en cuenta y es que el paciente puede
hacer una úlcera por presión autoinfringida, que es el apoyo de una rodilla con otra. Entonces, también fuera de colocar el puente sobre la cama, hay que colocar el puente sobre las rodillas para que ambas prominencias óseas de la rodilla nos queden libres de presión y no haya ninguna dificultad. Liberación de los isquios, de los trocánter, y liberación de la presión en toda la parte de la cabeza, en el decúbito lateral. Y en el decúbito prono es la misma situación, entonces se baja el paciente a la parte inferior de la cama con el fin de que los pies queden colgando, pues no todo el pie, pero sí del maléolo hacia afuera, quede colgando en la cama para que no haya presión sobre los dedos, los puentes para proteger rodillas, igualmente para proteger la zona genital y el puente de la cabeza. El propósito de los puentes es aumentar el área de contacto con la piel del paciente. Si yo le hago apoyo permanente a la palma de la mano con un solo dedo, pues lógicamente en menos de un minuto yo voy a tener una zona de presión. Pero si yo le hago una presión a la palma de la mano con todo el puño, esa zona de presión se va a demorar más tiempo en aparecer, porque aumenté el área de contacto y al tener mayor área de contacto, pues reparto el peso sobre mayor área y al repartir el peso sobre mayor área, evito que estas arterias y las venas hagan ese colapso que evitan que la sangre llegue y que nutran todo el tejido celular. Las medidas preventivas, entonces, son los cambios de posición formales. Estos cambios de posición formales son los que estamos planeando en el cuidado de enfermerías según el tiempo de aparición del eritema blanqueable. Con eso estamos claros, ¿cierto? El eritema blanqueable es el que nos ayuda a medir el tiempo en que la piel empieza a tener algún grado de lesión mientras que el paciente está apoyándose en esa zona específica. Entonces, los cambios formales son los que programamos en enfermería, refiriéndonos a el eritema no blanqueable, discúlpenme, y que eso nos ayuda a medir el tiempo en que tenemos que hacer los cambios de posición. Los informales, los cambios de posición informales son los que el propio paciente hace, que eso sí nosotros no los controlamos, pero que también nos ayudan a evitar ese riesgo. Cambios de posición según el riesgo, entonces ya ahí está incluido todo lo que es edad, movilidad, humedad, todo lo que es el entorno del paciente con el fin de generar unos planes individualizados de cuidado. Cada paciente lo tenemos que cuidar de manera diferente. No es lo mismo cuidar a una persona de 120 kilos a cuidar a una persona que por desnutrición severa esté pesando 40 kilos. A cuidar a una persona que simplemente tuvo una fractura de fémur, que tiene que tener una inmovilidad porque tiene una tracción esquelética. Entonces este paciente pues tiene lógicamente pérdida de su salud, pero es un paciente que siente, que tiene su sensibilidad conservada, su movilidad, y entonces el mismo paciente nos ayuda con su cuidado. Pero es un cuidado individualizado por paciente. Mantener la piel libre de humedad, supremamente importante. La maceración de la piel por humedad aumenta el riesgo de que esa úlcera por presión aparezca. Evitar la fricción, sobre todo a los pacientes ancianos que tienen, aquí nosotros le llamamos piel de pergamino, pero lo técnico es personas que han perdido toda la parte de la flexibilidad de la piel por falta, pues lógicamente, del colágeno, y hace que esa piel se vuelva muy sensible y con solo traccionarla se rompe. Evitar la presión en las áreas de riesgo, ya las habíamos hablado que son todas las prominencias óseas, y las zonas eritematosas, eliminar la presión. Entonces, recuerde, eritema blanqueable, eritema no blanqueable. Eritema blanqueable, se habla de que la prevención solo es posible en la fase de eritema. Si se retira la presión en esta fase, conseguiremos evitar la aparición de una úlcera por presión. Entonces, el eritema blanqueable es el signo de alarma en la piel para evitar que nos aparezca una úlcera por presión. Más medidas preventivas: mantener las sábanas limpias, sin arrugas ni cuerpos extraños. Tranquilamente un paciente se nos puede quedar un capuchón de una aguja entre las sábanas, el paciente acostado sobre el capuchón. Cuando lo vamos a bañar por la mañana, pues claro, ahí está su zona de presión, que tranquilamente pudo haber estado 8 horas y que en un paciente con muchos factores de riesgo ya puede ser un eritema no blanqueable, el que hace que se nos complique pues el manejo del paciente. En el paciente semisentado, ahorita les mostraba que el cizallamiento se da porque elevamos la cabecera hasta 30 grados o menos, el paciente se desliza en la cama, eso hace cizallamiento,
y hace que se cambie el ángulo de las arterias perforantes. Entonces, la solución para ese cizallamiento es levantar la parte inferior de la cama con el fin que el paciente quede como una especie de cuna. Y de esta manera, pues lógicamente el paciente no se desliza y no aparece el cizallamiento. Vigilar el estado nutricional. Recuerden que es supremamente importante que este paciente consuma una adecuada cantidad de proteínas para que esa presión oncótica no se nos disminuya y así pueda tener una estabilidad la célula. El uso de parches en la prevención. Se coloca entre paréntesis. Hay varias situaciones que se nos presentan en el tema de la prevención con el uso de parches. Los laboratorios, de hecho, lo publicitan mucho, pero eso no pasa más a ser algo comercial. Cuando a una persona se le coloca un parche porque alguien le dijo que ese parche le iba a prevenir todas las úlceras por presión, que era lo mejor para eso, hace una sensación de falsa seguridad. Y a nosotros pensar que es que el parche le va a evitar la úlcera por presión, pues lo dejan acostado todo el tiempo boca arriba y de eso no se trataba. Entonces, los parches nosotros aquí en Colombia para la prevención no los usamos. Los parches los usamos medicados ya para el tratamiento cuando la úlcera apareció. Entonces, la etiología de la enfermedad es la presión. Yo acuesto al paciente y lo mantengo con una presión sobre las prominencias óseas. Si yo pienso que el parche me va a quitar la presión, entonces ahí es donde me equivoco. El parche no quita la presión. Por eso les sugiero, y de pronto si han tenido la posibilidad de hacer las investigaciones, les sugiero de que el uso de parches en la prevención no sea utilizado. Aparecen muchas dificultades por la falsa seguridad que esto brinda. No deben usarse neumáticos o cojines en anillo. Estamos hablando del cojín en anillo, es un neumático de una llanta que se infla, entonces nosotros ponemos al paciente y le ponemos ahí en la nalga para que él se siente con el fin de proteger el sacro. Pero resulta que es que el neumático genera calor, no permite que haya intercambio de aire, no haya intercambio de temperaturas y adicionalmente el paciente se va clavando, se va introduciendo en ese anillo y eso hace que genere presión en los laterales, en los glúteos, entonces el paciente empieza a hacer en la zona de presión, pero en otra parte. Ya uno les quita esos anillos, les quita esos neumáticos y uno ve claramente el anillo marcado en la piel por calor, toda la piel macerada y adicionalmente con un eritema blanqueable. Hidratar la piel, no con cremas grasosas. Recuerden que la piel absorbe humedad y es agua, no es grasa. Nosotros, la piel no absorbe grasas, el aceite no lo absorbe la piel. Absorbe cremas a base de agua. Involucrar al paciente y a la familia en el autocuidado y en el autoimagen, porque los pacientes que tienen úlceras por presión, generalmente si no las cuidan, huelen mal, deterioran la imagen porque es el paciente a donde sale esa herida es permanentemente sudando, haciendo una exudación que moja el pantalón, le moja la ropa. Y este es un paciente que yo que manejo heridas, yo digo, qué belleza de paciente, o sea, qué hermosura de heridas. Las heridas están muy bien cuidadas. Son unas heridas que tienen aquí tejido ya de granulación, todo esto es tejido de granulación, ya esto es piel nueva, todo esto que hay aquí alrededor de la herida es piel nueva, no hay signos de infección en ninguna de ellas, y las heridas tienen un borde activo, o sea que ese borde activo está haciendo que ese hueco, que esa herida se cierre. Pero un paciente que llega a esta condición de vida, a esta condición de cuidado, que es un paciente que estuvo absolutamente descuidado durante mucho tiempo. Es un paciente que recibimos en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín y el programa de clínica de heridas lo cogió. En este momento ese paciente ya los cirujanos decidieron hacerles unos injertos, sobre todo en la del sacro, en esta no porque estaban ya muy profundas, entonces estábamos esperando el lleno, pero estas heridas que hay acá en el sacro ya estaban pensando en colocarle unos injertos con el fin de agilizar la cicatrización y que el paciente se pudiera ir para su casa. Y aquí es muy importante, si sabemos que el paciente es un paciente con un deterioro alto de su salud, ese era un paciente parapléjico, un deterioro alto de su salud, y fuera de eso hay unos cuidadores que no tienen para nada en cuenta al paciente, y un autocuidado totalmente perdido,
Entonces aquí la educación es la parte fundamental para que este paciente no nos vuelva a llegar a las instituciones hospitalarias de esta manera. Nosotros en los hospitales, casi todos los hospitales de Antioquia, pues lo puedo decir porque fue los que más visité, el programa Piel Sana fue como el programa insigne. De hecho, como les tengo pues el placer de contarles que a medida que esto apareció hace más de 10 años, estos programas de cuidados de la piel aparecieron hace más de 10 años en Colombia. Y gracias a esto, la medición epidemiológica con respecto a la cantidad de pacientes hospitalizados y pacientes en casa con dificultad para la movilidad o pérdida de sensibilidad por enfermedades como la diabetes, se redujo ostensiblemente la aparición de estas úlceras. De hecho, cuando a un paciente le aparece una úlcera por presión, nosotros lo llamamos evento adverso. Aquí se hace todo un estudio serio del por qué apareció esa úlcera por presión para tomar las medidas correctivas, porque ya, pues, gracias a los cuidados y a la intención que se le ha puesto a todo esto ha disminuido, ya no aparecen tanto, sobre todo no aparecen tanto las 4 que son las más graves, se nos seguirán apareciendo úlceras por presión grado 1, 2, máximo hasta la 3, pero de ahí para allá ya esas úlceras no aparecen. Entonces, valoración del riesgo al ingreso, registro sistematizado de los eventos adversos, diferenciación de la úlcera por presión intra y extrahospitalaria, eso es muy importante también, una úlcera por presión intrahospitalaria o extrahospitalaria para saber de qué manera es el plan de cuidado. Si es intrahospitalaria, pues el plan de cuidados con el personal de enfermería, y si es extrahospitalaria, pues lógicamente tendremos que intervenir a la familia. Y ese seguimiento del que les hablaba. Una capacitación continua al personal, planes de mejoramiento cuando se presente esa úlcera por presión, staff de úlceras por presión, un poquito más a las que están más severas, y sensibilización al personal médico. Aquí en Colombia, nosotros, el personal del área de la salud, los que más intervienen al paciente es el enfermería. Nosotros somos los que hacemos todo el cuidado en cuanto a la farmacología, en cuanto al cuidado, tanto de la parte personal como de la parte epidemiológica. Entonces, aquí tenemos un gran apropio del personal de enfermería por toda la sensibilización al personal médico. Los médicos no saben manejar las úlceras por presión. Entonces, hemos estado también como en esa organización y en esa planeación de que los médicos se sensibilicen con el tema y podamos manejar de forma adecuada y en conjunto todo lo que son las úlceras por presión. Porque acá solamente estamos hablando de la prevención. Cuando pues, se pueda dar, vamos a hablar también del tema de cómo se manejan. Ya cuando aparecieron, cómo las manejamos. Esto es lo que yo les hablaba ahorita, de los cojines neumáticos o anillos. Entonces, en esta parte de acá, el paciente lo sientan aquí para liberarle la presión que se genera en el sacro, pero resulta que toda esta hendidura que tiene el anillo, pues empieza a colapsar el riego sanguíneo de todo lo que son los glúteos. Entonces aparece una úlcera un poco hasta más grande. Por eso no es adecuado usarlo. Y lo adecuado es usar este cojín en herradura. Acá hemos ido evolucionando en estos cojines en herradura. Antes no tenían este cordoncito que hay acá con el fin de que estas patas no se abrieran. Esto se coloca en los muslos del paciente y aquí se ponen los isquios. O sea, esta U se pone de adelante hacia atrás y aquí queda el sacro. Aquí quedaría el ano. De esa manera se coloca ese cojín en U. Bueno, Isa. Isa, no te escucho. Hernán, muchas gracias. Perdón, pero estaba desactivado en función de que tuviéramos un buen sonido. Hernán, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos enfocados en tratar de prevenir el uso inapropiado de manejo de antibióticos y por eso enfocamos mucho esta parte de la piel y heridas, porque tú sabes que esto tiene una gran incidencia en este tema. Los chicos que están siguiendo el curso, enseguida les vamos a dar la palabra para que nos hagan las preguntas. Quisiera hacerte algunas preguntas iniciales.
Tranquila. Pero nosotros teníamos algunos programas que manejábamos, como el reloj, por ejemplo, para el cambio de posición de todos los pacientes, para evitar que tuviéramos úlceras por presión, y entiendo lo del plan de cuidado individualizado, pero se nos presenta aquí en Ecuador sobre todo, y creo que en Colombia igual, tenemos algunos servicios con un volumen muy alto de pacientes, en el que se nos hace muy difícil visualizar al enfermero que los cambios de posición se realicen adecuadamente. Y sí había funcionado un poco esto de que cambiáramos cada cierto tiempo a los pacientes. ¿Cómo se llega a este cambio? Porque entiendo que entonces debemos hacerlo individualizado, pero funcionalmente a veces no es real. Isa, mira, ahí hay muchas cosas. Inicialmente sabemos que la dificultad en cuanto a la consecución de personal, sabemos que las entidades hospitalarias no cuentan pues con el mayor apoyo de los gobiernos, adicionalmente con un presupuesto muy bajo. Lo ideal y que lo primero que hicimos aquí fue mirar la carga de cuidado de enfermería, o sea, cuántos pacientes habían por cada auxiliar de enfermería, dependiendo, lógicamente también, de la complejidad del paciente. Entonces, mira que cuando hablamos de UCI, es máximo 2 pacientes por auxiliar y máximo 4 pacientes por jefe de enfermería. Cuando hablamos de una UCI, es máximo 4 pacientes por auxiliar y 8 pacientes por jefe de enfermería. Y cuando hablamos de servicios de hospitalización generales, entonces dependiendo del área, si era el área quirúrgica, si es el área de ginecobstetricia, si es el área de hospitalización general, ahí tenemos nosotros máximo 8 pacientes por auxiliar de enfermería y máximo 20 pacientes por jefe. Entonces, ese es el estándar para poder tener un cuidado adecuado, que un auxiliar de enfermería no tenga más de 8 pacientes. Hay veces no se logra, hay veces se tienen hasta 12 pacientes por auxiliar. Pero entonces cuando se presentan ese tipo de situaciones particulares, lo que hicimos fue que todos estos pacientes que dependían de un cuidado de enfermería más alto, una dependencia de enfermería más ardua, lo que hicimos fue la exigencia del acompañante permanente. Y por medio de un acompañante permanente y la educación permanente con ese acompañante, entonces con ese paciente hacíamos la programación, con ese acompañante. Bueno, señor, su familiar tiene que tener un cambio de posición cada media hora. Usted, por favor, cada media hora me va a anunciar el cambio para que al auxiliar no se le fuera a pasar. O se le enseñaba al familiar a hacer ese cambio. Cuando la auxiliar de enfermería pasaba a colocar los medicamentos o a mirar el paciente cómo iba, entonces se registraba el cambio que hacía o el familiar o el auxiliar, se registraba en la nota de enfermería para poder tener la evidencia de los cambios de posición. Pero como te digo, son muchos los factores que generan un tropiezo en ese cuidado, pero nosotros los enfermeros tenemos que hacer lo que sea para que esos pacientes salgan, o sea, si van a un hospital por una enfermedad, no salgan con 2. Perfecto. Nan, en el caso de los dispositivos, bueno, tú sabes que siempre trabajé en unidad de cuidado intensivo y siempre teníamos esta dificultad. Hacíamos cambios de posición de la fijación en los diferentes dispositivos. ¿Algún otro cuidado? Nosotros también utilizamos en algún momento parches y tampoco nos funcionó, como nos decías ahorita. Teníamos esa falsa seguridad de que nos iban a proteger la piel y no mejor el cambio de posición, de posición de la fijación, que era realmente lo que teníamos que hacer. ¿Alguna otra observación al respecto, con respecto a las ondas vesicales, con respecto a las ondas, sobre todo naso, oro? Bueno, mira, muy buena pregunta. Hay diferentes técnicas para la fijación de todos los dispositivos que invaden el paciente, muchas técnicas. ¿Qué va haciendo uno? Las va ensayando. Hay una fijación específica para el tubo orogástrico, hay una fijación específica para la sonda nasogástrica, hay una fijación específica para la sonda vesical y aún más para los pacientes con ostomías que tienen galletas, que tienen tubos, pongámosle la traqueotomía, o tienen los tubos a tórax. Entonces estos pacientes que
están invadidos por dispositivos médicos, dependen del cuidado absolutamente. O sea, esos tipos de pacientes son los que te decíamos que categorizábamos en los servicios de hospitalización general con el fin de saber qué necesidad de cuidado tenía y dónde los teníamos que ubicar. Entonces, cuando eso se nos presenta, como tú dices, esas fijaciones en la nariz, sobre todo recordemos que la nariz y la oreja son constituidas por cartílago. El cartílago no se regenera. Entonces, si tenemos una paciente de 20 años que por cualquier motivo de su vida está en una unidad de cuidados intensivos, con una sonda nasogástrica, tenemos que estar muy vigilantes y muy atentos porque al dañar la nariz de por vida va a quedar con ese hueco. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros lo que hacíamos era una valoración permanente cada 8 horas de la fijación. El enfermero pasa, verifica que no haya la zona o eritema blanqueable y que las sondas nasogástricas, los tubos orotraqueales, no estén en contacto con la misma área durante mucho tiempo. Entonces lo que hacíamos era que cada 8 horas le cambiábamos la fijación y la recostábamos a la pared de la nariz contraria a donde estaba. Si la sonda nasogástrica estaba fijada a la parte superior de la fosa nasal, pues a las 8 horas se la fijábamos a la zona lateral y la íbamos cambiando de posición cada 8 horas. ¿Es dispendioso el cuidado? Sí. ¿Aumenta el trabajo de enfermería? Sí. Pero para eso estudiamos y quién nos mandó a meternos en esto. Hernán, con respecto, era la última pregunta, con respecto a las ostomías que generan esta maceración por humedad tan excesiva, ¿alguna recomendación específica para los chicos para proteger esa piel que alrededor de la humedad se nos genera toda esta maceración? Bueno, hay muchas formas. Nosotros aquí manejamos lo que llamamos la gasa en Roana, que cogemos una gasa, la abrimos para que por debajo del dispositivo, de los anillos de los dispositivos, tanto de las ostomías, pues permanezca ahí y mantenga la zona seca. Eso solamente con ese fin la gasa. Otras estrategias son la utilización de cremas que cubran y protejan la piel de la agresión de esa humedad. Si estamos hablando de una yeyunostomía, una ileostomía, tú sabes que en esas zonas la secreción que suelta el intestino es ácida, entonces quema el tejido periostomal. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es manejarlo con cremas protectoras y una adecuada utilización de los dispositivos, un aseguramiento claro y una conversación permanente con los cirujanos que instalan este tipo de dispositivos para que cuando haya una mala ubicación se haga la retroalimentación con ellos con el fin de que en próximos procedimientos ellos se acuerden que no solamente es colocar la ostomía, sino que también es tener en cuenta el manejo del dispositivo y que para enfermería aún sea mucho más fácil el manejo. Pero aquí lo que hacemos es cuidar con estas cremas que protegen la piel, que en el caso, pues pongámosle las ileostomías, utilizamos cremas que tengan zinc, como las que usamos para evitar la pañalitis, o pues la dermatitis amoniacal, y esto nos ayuda a prevenir. Pero definitivamente es la valoración permanente de cualquier zona donde se haya aplicado un dispositivo médico, lo que nos ayuda a evitar que hayan complicaciones por la instalación de ese dispositivo. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta en este laboratorio? Más duro, acércate por aquí. En uno de los hospitales acá, uno de los estudiantes me dice que colocaban aceite Johnson en el cuerpo en general. Queremos saber si esto puede beneficiar. El aceite, recuerda que ya les hablé ahorita de que el aceite la piel no lo absorbe, ¿cierto? ¿Qué hace el aceite sobre la piel? Tapa los poros. Entonces, al tapar el poro, evita que haya intercambio de calor. Entonces, el aceite lo único que serviría es para evitar la pérdida de humedad. Pero si el paciente está bien hidratado y se alimenta adecuadamente, el uso de los aceites no está recomendado. Por lo que te digo, y además facilita que cuando lo estén manipulando,
ese aceite liso, de pronto por no cogerlo bien, se caiga, por de pronto las auxiliares de enfermería o las jefes de enfermería que tengan un poco las uñas largas lo puedan rayar. Entonces no se recomienda el uso del aceite Johnson ni de la vaselina para evitar pues ese tipo de cosas. Se recomienda es las cremas humectantes a base de agua. Por ejemplo, que estén usando warfarina y tengan úlceras de presión, es el mismo cuidado porque ellos pueden sangrar bastante la herida. Y ya tengan la úlcera. Tengan la úlcera. ¿Cuál sería el cuidado de una úlcera por presión donde el paciente está utilizando warfarina? Me dice que puede haber alguna diferencia. Sí. Lógicamente, pues los anticoagulantes van a hacer que se vuelva más propenso el paciente a sangrar por cualquier herida que tenga. Entonces, generalmente las heridas en pacientes que utilizan anticoagulantes, generalmente los hacemos con apósitos compresivos, con el fin de evitar ese tipo de sangrado. Y un control permanente del INR, verificando de que no vaya a estar en niveles altos, que de pronto facilite el sangrado, pues, y tener mucho cuidado en la curación, de no hacerla. Miren, las curaciones tienen una particularidad muy clara y es que no se pueden hacer con alimentos abrasivos. Una curación nunca se hace con una gasa. Una curación siempre se hace con la técnica guante-piel. No se utilizan gasas porque la gasa retira el material o el tejido que ha ido reconstruyendo la célula, el tejido, y usted al pasar la gasa hace que ese tejido vuelva y se, o sea, devolvemos la herida, que ese tejido se pierda. Y adicional, en ese paciente que utiliza anticoagulantes, lo ponemos a sangrar. Creo que ahí se genera un poco de controversia porque aquí utilizan todavía mucho la gasa en el procedimiento, entonces por eso se genera un poco de controversia, pero es muy claro lo que nos dices y es muy estudiado. Entonces, en el caso de una persona ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar su vida? O sea, para que esto se sienta mejor, una mejor rapidez. ¿específicamente pie diabético o específicamente una úlcera por presión en ese paciente? En el paciente diabético, algunos cuidados especiales. Bueno, el paciente diabético tiene muchos cuidados. O sea, nos vamos a meter en otro tema, pero hablemoslo porque me interesa mucho compartir con ustedes pues, las experiencias vividas. El paciente diabético, recuerden que la particularidad que tiene ese paciente es que el azúcar hace un daño del nervio y del vaso sanguíneo. Entonces, los pacientes diabéticos tienen la tendencia, cuando son mal controlados, a hacer el pie diabético que termina en amputación. Entonces, todos los cuidados que hay que tener con un paciente diabético son muchos, pero vamos a empezarlos a describir. Inicialmente, un paciente diabético no se debe cortar las uñas con corta uñas. Un paciente diabético debe limar sus uñas y nunca se debe de escarbar en el lecho de la uña o en el ungueal, que son los laterales, con elementos extraños, sino simplemente dejar que la uña salga libremente y simplemente se lima el exceso. No se cortan las uñas. Segundo, el paciente diabético no es el que prueba el agua si está caliente o fría cuando va a entrar a la ducha. Es su cuidador el que lo verifica. O si no tiene cuidador, ese paciente debe verificar la temperatura del agua con una parte sensible de la piel. Generalmente los codos son una muy buena opción. Utilizar el codo para medir la temperatura del agua con la que se va a bañar, para que no vaya a sufrir una quemadura. Segundo, la utilización de calzado adecuado. El calzado de los pacientes diabéticos debe ser un calzado amplio, en lo posible elaborados con telas, no con cueros, que haga rígido el zapato. También utilizar medias de algodón que le permita absorber la humedad. Y generalmente utilizarlos una talla más grande de lo normal, con el fin de que las uñas de los pies no tengan contacto con la parte frontal del zapato y eso le pueda causar lesiones en los dedos. Otra cosa con la que tienen que estar muy pendientes y muy cuidadosos es con los cuerpos extraños en los zapatos. Ellos no sienten, entonces puede haber algo dentro del zapato, se ponen el calzado y al terminar el día, cuando se lo quitan, tienen una gran herida de cuenta de ese elemento extraño que se quedó dentro del zapato.
Lo adecuado para los pacientes con pie diabético es mantenerse en unos zapatos destapados en su casa, tener mucho cuidado con los tropiezos, con los elementos de la casa, muebles, sillas, mesas y demás. Y, como les digo, un secado exhaustivo. O sea, el pie debe estar absolutamente seco. Y una valoración constante por los cirujanos y por los especialistas vasculares que estén midiendo constantemente los pulsos pedios y popíteos con el fin de verificar que ese pie está correctamente irrigado. Gracias, Hernán. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dime, acerca. Acérquese para que lo podamos escuchar. Tranquilo, fuera, fuera. Es intimidante el micrófono. No, no te preocupes. Bueno, buenas tardes. Primeramente, Lice, yo quería hacerle una pregunta acá. Por lo general, como norma y como siempre nos dicen los libros, siempre nos dicen que los cambios de posición en el día se dan cada 2 horas, pero, por ejemplo, en la noche tenemos que hacer cada 4 horas. Usted nos hablaba que, por ejemplo, las auxiliares de enfermería les ayudan con cambios de posición cada media hora, obviamente dependiendo de la gravedad de la úlcera, pero ¿cómo haríamos, por ejemplo, en la noche para no comprometer el estado de sueño o el descanso de los pacientes? Bueno, muy buena pregunta. Resulta que, pongámosle, te voy a poner un ejemplo del Hospital San Rafael de Itagüí, que es un hospital aquí en Colombia de mediana complejidad. Lo que nosotros inicialmente valoramos fue cómo estaba programada la medicación. Entonces los pacientes tenían programadas medicaciones máximo cada 4 horas con el tema de las terapias respiratorias, pero generalmente son cada 6 horas, los analgésicos cada 6 horas, los antibióticos cada 8, pues si tienen los antibióticos se los programan a horas diferentes. Entonces utilizamos ese CARDES para eso. Nosotros inicialmente lo que hicimos fue que en el momento de darle la medicación aprovechamos para cambiarla de posición. Pero lo ideal en un paciente con alto riesgo, con una escala de Braden con alto riesgo de úlcera por presión, hay que tratar en lo posible, así se altere el sueño, más bien que descanse en los periodos en que no haya cambio de posición, pero hay que cambiarlo de posición. Porque ustedes imagínense lo que para una entidad sanitaria puede causar la aparición de una úlcera por presión y que esa úlcera se infecte. Es un paciente que iba a quedarse en un hospital 8 días, termina quedándose 2 meses, o posiblemente falleciendo a causa de una sepsis de origen bacteriana por una impermeabilidad de la piel. Entonces lo que te aconsejo es que hagas eso. Inicialmente programes los cambios de posición solo en las noches en el paciente de mediano o bajo riesgo con la medicación. Pero en los pacientes que tienen alto riesgo hay que programar el cambio de posición independiente de la hora que sea y del turno que sea. ¿Ya? Muchas gracias. Con todo gusto. Buenas tardes, Liz. La pregunta que quería hacer es que aquí en el hospital de Cuenca, cuando hay pacientes con úlcera de grado 4, suelen hacer las curaciones con algas marinas. ¿Qué tan efectivo es ese tratamiento para la cicatrización de las úlceras en los pacientes? Bueno, nosotros aquí utilizamos parches con algas marinas, pero ese parche solo se usa para las heridas o úlceras por presión grado 4 infectadas. Esas algas marinas nos ayudan a debridar el tejido y a hacer una especie de bacterio estático que facilita que el antibiótico sistémico que se le está dando ayude de mejor manera y las algas retiren todo ese tejido necrótico, todo ese tejido dañado y aumente la velocidad de cicatrización de la herida. Pero esas algas solo se usan hasta esa fase, hasta que ya identificamos que hay infección. Cuando ya no hay infección, son otro tipo de elementos los que debemos de usar para ayudar con la cicatrización de esa herida. Muchas gracias, Lisa. Vení. Ya. Hernán, nos preguntan que si las úlceras por presión son igual a las escaras. Bueno, eso también es un mito.
La úlcera por presión está, como les hablé ahorita, son de grado eritema blanqueable, eritema no blanqueable, grado 2, 3, 4, ¿cierto? La escara es el término coloquial con que todo el mundo las llamó y las determinó en el largor de enfermería, pero la escara se refiere solo a la costra negra y seca que hay sobre las heridas. A eso le llamamos escara. Y a eso le hacemos un procedimiento que se llama una escarotomía, que es rayar ese tejido necrótico oscuro con el fin de que elementos como las algas que mencionaba ahorita la compañera entren a mayor profundidad en esa escara y se puede hacer un debridamiento autolítico o un debridamiento químico, porque el otro debridamiento es el quirúrgico, que es al que no queremos llegar. Entonces, por medio de estos parches de algas, de cicatrizantes, de debridantes, hacemos que esas escaras desaparezcan, que se pueda retirar ese tejido negro y seco, pero la escara no es una úlcera por presión. La escara está inmersa en la úlcera por presión grado 4 o 3. Perfecto. ¿Qué cuidados podemos tener en las úlceras por presión en genitales debido a la sonda vesical? Bueno, supremamente buena la pregunta. Para que no aparezcan, acuérdense que lo más importante en este tema es la prevención. Si yo puedo evitar que me aparezca, mucho mejor. Entonces, en los hombres lo adecuado es fijar la sonda vesical en la zona infraumbilical, en la parte de abajo del ombligo. Entonces ponemos el pene hacia arriba y fijamos la sonda hacia arriba. No la fijamos en los laterales o en los muslos porque puede pasar que el paciente en un movimiento inadecuado o que un familiar le suba demasiado la pierna le haga una tracción a esa sonda. Entonces lo adecuado es hacer una fijación en la zona periumbilical y estarla haciéndole cambio cada 24 horas y colocándola en la zona infraumbilical, entonces lateral, del otro lateral, e irlo cambiando todos los días de una partecita de la piel, porque recuerden que también las cintas con que se fijan a la piel también pueden generar la úlcera por presión por la humedad o porque el paciente haga alergia a esa cinta adhesiva. En las mujeres, lo adecuado es fijar la sonda vesical hacia abajo en uno de los laterales en las caras internas de los muslos. Y ahí es mucho más fácil porque lo que haces es que cambias la fijación interdiaria. Y de esa manera evitas que esa úlcera por presión aparezca. La cara anterior del muslo con cambios de fijación interdiaria. Nos preguntan, Hernán, que en qué grado de heridas se realizan los injertos o son recomendables y en qué momento se deben hacer. Mira, los injertos se pueden hacer colgajos e injertos. Los injertos se hacen dependiendo del criterio médico o de lo que la paciente pues quiera, digámoslo entre comillas. Porque yo le puedo hacer un injerto a una úlcera grado 2 con pérdida del tejido celular subcutáneo y puedo ir a hacerle un injerto. Pero eso es un procedimiento quirúrgico ya demasiadamente invasivo porque recuerda que para hacer el injerto yo tengo que ir a destapar otra zona de la piel y tratar esa zona de la piel como una quemadura. Entonces ya tendría dos zonas que cuidar. Entonces lo adecuado o indicado es hacer los injertos y los colgajos cuando aparecen úlceras por presión de cualquier grado, que haya pérdida de la integridad de la piel, pero que sean extensas, para evitar todo el tema de infecciones. Pero como te digo, eso es muy del criterio médico y muy de la valoración de riesgos de cada paciente. O sea, es una determinación que se toma muy individualizada en el plan de cuidado. También nos pregunta esta misma persona, ¿en qué parte del cuerpo escogemos generalmente para hacer esa extracción de tejido y colocar en otro? ¿De dónde hacemos? Los cirujanos son los que les toman esa determinación y lo hacen dependiendo del estado de la piel. O sea, la zona donante la elige el cirujano dependiendo del estado. Generalmente lo pueden hacer de los mismos muslos, lo pueden hacer de los gemelos, lo pueden hacer de la zona de la espalda. Pero como te digo, ya eso es criterio del cirujano. Él es el que elige qué zona donadora está en mejores condiciones para poder garantizar que haya mejor éxito en el procedimiento. Me preguntan que si el azúcar es un buen regenerador de tejido. El azúcar no es buen regenerador de tejido. A ver, hay muchas, en esto de manejo de heridas hay muchas creencias, hay muchos mitos.
Entonces, en el mercado en este momento hay elementos químicos, hay elementos farmacológicos diseñados específicamente para cada fase de una herida. Entonces, si la herida está infectada, si la herida está con granulación, si tiene alto tejido de fibrina, si tiene gran exudado. Entonces, dependiendo de la valoración que se haga de cada herida, según su exudado, su extensión, su cantidad de, si está infectado o no está infectado, se usan elementos como parches que hay por montones en el mercado para tratar las heridas. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que hay veces que no contamos con el recurso económico para resolver este tipo de problemas, entonces la gente empieza a sacar un montón de cosas. Aquí tenemos un elemento muy paisa que se llama la panela, yo no sé allá cómo se llame. Sí, panela. Eso. Entonces aquí hay mucha gente que raya panela y lo echa en heridas que están socavadas o en heridas muy profundas, con el fin de que eso sea como un colchoncito donde las células crezcan y se regeneren. Pero ¿quién garantiza la esterilidad de la panela? Nadie. La panela la estamos introduciendo, ese polvo de panela lo estamos introduciendo dentro de una herida. Entonces, si no hay garantía de esterilidad, eso es un procedimiento que desde enfermería no podemos hacer. Aquí en Colombia contamos con una cosa que se llama la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor es empacada en unos dispositivos sellados y que nos garantizan no esterilidad, pero sí limpieza. Uno sabe que eso, como es para la ingesta de seres humanos, la gelatina sin sabor se garantiza de que no va a tener elementos patógenos que nos contaminen una herida. Entonces nosotros aquí en Colombia usamos la gelatina sin sabor para heridas socavadas o heridas muy profundas con bolsillos para ayudarle al tejido de granulación o ayudarle al colágeno a que haya mayor regeneración y que ese hueco se llene más rápido. Pero hay miles de mitos. También usan el café, también usan la penca sábila, también usan aceites de coco, usan cantidad de cosas. La penca sábila funciona muy bien cuando es una úlcera por presión grado 2. Ayuda a regenerar y a epitelizar. O sea, cuando es muy superficial. Funciona muy bien y funciona muy bien en las quemaduras. Pero cuando ya son heridas profundas, ya la penca sábila, el cristal de la penca sábila ya no actúa como debería actuar. En este caso, están las algas o los químicos o fármacos que nos ayudan a granular. ¿Cómo funciona el peróxido de hidrógeno en la limpieza de las úlceras? El peróxido de hidrógeno, mira, lo ideal es no usar ningún líquido, ningún fármaco que genere abrasidad o que genere irritación de esa zona. El peróxido, como lo conocemos nosotros acá no lo usamos porque le genera una agresión a la herida. Eso es como cuando usamos antisépticos que no son selectivos. Cuando tú lavas una herida con alcohol, estás matando tanto las células buenas como las células malas. Entonces el alcohol no se usa. Cuando usamos el yodo, estamos matando células buenas como células malas. Entonces por eso nosotros aquí el lavado de herida lo hacemos solo con solución salina, que no es agresiva, que es, de hecho, tiene el mismo pH, tiene la misma cantidad de sales del cuerpo. Entonces nosotros hacemos el lavado de heridas única y exclusivamente con solución salina, técnica guantepiel y la aplicación de dispositivos médicos con los elementos requeridos para sanar esa herida dependiendo del estadio o de las características que tenga. Nos preguntan que si en el momento de hacer una curación de úlceras por presión es aconsejable que esta herida sangre. No debe sangrar. Lo ideal es que no sangre, porque si sangra quiere decir que está siendo muy agresivo con la curación, está siendo de pronto utilizando elementos abrasivos como la gasa, o está siendo estás haciéndole mucho, como le decimos nosotros aquí, estás estregando mucho la herida por mucho tiempo y hace que la herida sane. Lo ideal es que no sangre, porque cuando sangra quiere decir que quitaste esa capa que estaba regenerando el tejido y devolviste la herida y la pusiste a sangrar. A no ser de que el paciente, como lo hablábamos ahorita, tenga un INR muy alto por anticoagulación. Ahí ya podríamos decir que el paciente sangra, pues, pero es por esa condición particular. Claro. Bueno, dentro del chat preguntan mucho, hacen mucha insistencia y ya no lo dijiste, pero quiero que lo vuelvas a recordar específicamente.
cómo se debe hacer una curación de una herida que no se usen las gasas, porque, bueno, ellos insisten con esto y creo que es porque siempre usan gasas. O sea, acá siempre usan gasas. Entonces, Bueno, ¿qué recomendarías tú? mira, nosotros aquí pues hicimos, eso mismo pasaba acá en Colombia. No creas que lo desconocíamos y lo sabíamos. Nosotros lo que hicimos fue hacer unos estudios de unas heridas con heridas muy parecidas, con características muy parecidas, y empezamos a tratarlas de las dos maneras. Pacientes con lavado solamente de técnica guantepiel y lavado con gasa. Los pacientes que se hicieron con la técnica guantepiel recuperaron más rápido su tejido, salieron más rápido de los hospitales que los pacientes que hicimos el lavado de las heridas con gasa. Entonces, ese tipo de situaciones generó el cambio de cultura. Si ustedes todavía lo hacen, yo los invito a que hagan parte de esa investigación. O sea, cojan dos pacientes con características similares y hagan las dos curaciones, lógicamente con la técnica estéril que tienen que tener cada una de ellas, y hagan la una con gasa y hagan la otra con la técnica guantepiel. La invitación es a que el guante no retira los tejidos de granulación, no retira las células que están haciendo el trabajo de recuperar el tejido. Lo único que hacemos es retirar el exceso de material que genera pues esa regeneración, el material dañado que genera la recuperación de la herida, y volvemos a tapar, y siempre usando las cremas, y para lo único que usamos las gasas es para aplicarles la vaselina con el fin de que la curación no se absorba ese principio activo que tienen estas cremas y que pues lógicamente es lo que nos va a ayudar a que esa herida se sane. Entonces esa vaselina en la gasa hace que la gasa no absorba el principio activo o la crema que aplicamos en la herida. Entonces, ¿por qué no usar gasas? Por eso mismo, porque estamos devolviendo la herida cada vez que la usamos, porque es demasiado abrasiva, demasiado agresiva con el tejido y lo terminamos dañando. Ya. Hernán, ¿cuál sería la dieta recomendable para los pacientes con úlceras por presión? Una dieta normal. La dieta para los pacientes que tienen riesgo de sufrir úlceras por presión es una dieta normal. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes ancianos cambian sus hábitos alimenticios, empiezan a consumir más harinas que proteínas, no consumen verduras, no consumen frutas. Lógicamente, como comen tan poco, entonces ese poco que comen hay que aprovechar y tratar de que el consumo de proteínas sea un consumo normal. Lo adecuado sería la visita a una nutricionista para que le genere un plan de cuidado de ingesta de alimentos con las cantidades adecuadas para que esa paciente, si está muy baja de peso, se recupere, y si está muy alto de peso, pues lógicamente esa dieta le ayude a bajar de peso. Pero lo ideal es que sí lo vea una nutricionista. En caso tal de no poder, es que la poca alimentación que tenga esa persona tenga alto contenido de proteína, lógicamente teniendo en cuenta todas las patologías de base. Si un paciente tiene ácido úrico alto, pues no le vamos a poder suministrar proteína roja, ¿cierto? Si el paciente, las condiciones particulares de cada paciente, según también sus antecedentes y patologías de base, hay que tenerlas en cuenta en el momento de determinar qué tipo de nutrición va a tener una persona con una úlcera por presión. Hernán, me preguntan qué cremas son recomendables para las úlceras de tercer grado. ¿Cuál es el tratamiento? Isa, no sé cómo responderte eso, porque mira, las cremas o los apósitos que se usan en una úlcera por presión dependen mucho del estado de la herida. Como lo hablábamos ahorita, si la herida tiene signos de infección, no podemos usar colágenos. O tenemos que usar parches que tengan carbón activado, o tenemos que usar cremas que tengan bacteriostático, o tenemos que usar cremas que nos sirvan para debridar. Entonces, ese tema de la curación depende mucho del estado de la herida. Entonces, no podríamos decir, es que las úlceras por presión grado 3 o 4 se solucionan de tal manera, porque sería engañarlos con mis palabras.
Hay que determinar la herida, la extensión, las condiciones propias del paciente y basados en toda esa valoración de enfermería, definir qué tipo de apósito o qué tipo de parche necesita esa persona en esa zona específica para recuperar esa herida. Hay heridas que tienen tres cosas. Hay unas heridas que tienen tejido de granulación, que tienen tejido fibrinoso y que tienen escara en una sola herida. Entonces esa herida yo tengo que tratarla con tres parches diferentes en diferentes zonas de esa herida. Entonces no es un rasero completo para todas las heridas, sino que es una determinación después de la valoración de enfermería de cómo vamos a abordar la curación y el tratamiento de esas heridas. ¿Qué utilizamos para hacer debridamiento? ¿Cómo podemos hacer un debridamiento que no sea quirúrgico? Bueno, para los debridamientos quirúrgicos sí contamos con muchas cremas, y así se llaman en el mercado, cremas debridantes. Entonces tenemos el Duoder, ¿cierto? El Duoder en parche y el Duoder en crema. Estos parches que son hechos con algas, y la crema también que es hecha con algas, se aplican sobre esas zonas donde hay que debridar, donde contamos con fibrina seca o húmeda, aplicamos sobre esa herida y esos elementos se dejan bajo la recomendación del fabricante. Si es un Duoder, se deja 5 días aplicado sobre esa herida y de esta manera pues podemos hacer un debridamiento autolítico y un debridamiento químico que se va a demorar más, sí, pero que no vamos a tener la agresión de un quirófano para resolver una herida que puede tener un 10x10 de extensión, pero que por medio de estos debridantes podemos retirar ese tejido para que el lecho de la herida quede sano y pueda empezar el tejido de granulación y posteriormente de epitelización de la piel. Hernán, en alguna de las zonas de presión y en cuáles es aconsejable las terapias de presión negativa o BAC? ¿En algún caso es recomendable este tipo de medidas? Bueno, el BAC se utiliza para úlceras por presión o se utiliza para heridas de tipo endocrino, como el pie diabético. Se utilizan en heridas que tienen alto índice de humedad, con el fin de mantenerlas en una humedad relativa. Todas las heridas que tienen demasiado exudado sirven para eso. Hay unas heridas que el BAC utiliza una especie de espuma. Hay unas espumas de esas que las hacen con carbón activado, entonces también sirven como bacterioestático. Pero, como te digo, se usan en heridas que tienen alto grado de exudado, alto grado de humedad. Perfecto. Doctora Pacheco, ¿tal vez alguna pregunta en el laboratorio 2? Doctora. No, sí están en el centro, pero no están de este lado. Bueno, yo creo que hasta ahí, espérenme, no tienen preguntas arriba en el laboratorio 2. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de ustedes? Perfecto. Hernán, muchísimas gracias por tu intervención, fue un gran aporte para nosotros. Isa, con todo gusto. Yo quiero cerrar con unas palabras. Mi profesión es ser enfermero, amo lo que hago, no me vería haciendo otra cosa. Siempre he pensado que enfermería es cuidar, el médico pues se encarga de una valoración y de unas órdenes, pero nosotros somos los que tocamos al paciente a diario. Y el tocar ese paciente a diario quiere decir que es esa conexión tanto física como espiritual que hacemos con el alma de un hospital, así nadie más lo quiera reconocer. Enfermería es la fuerza más grande que tiene desde la parte laboral todas las instituciones de salud. Entonces, a esa es la invitación, a que hagamos nuestro trabajo con devoción, con seriedad, con mucho estudio, con mucha dedicación, con mucho esmero. Que un paciente llegue con pérdida de la salud a una institución y se vaya aliviado, feliz, y que nunca se olvide de la cara de nuestra por haberlo cuidado adecuadamente. No hay mayor satisfacción que esa. Ustedes tienen allá a Isa, que es una gran profesional, aquí la conocemos como una gran profesional,
con muy buena reputación, dedicada a su trabajo y a sus pacientes. Entonces aprovechenla. Se nos la robaron, pero entonces aprovechenla. Y con todo gusto por aquí lo que necesiten y muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias, Hernán. Un abrazo grandote. Lo mismo para ti. Listo.